Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a Génesis 1:27 Family. Una congregación sin paredes y sin fronteras. Así es, una congregación para gente libre y despierta así como tú. Y si aún no has despertado, esta palabra va a ser como agua fresca sobre tu rostro que te va a despertar. Siempre es un privilegio poder llegar con una palabra orgánica, sin añadiduras. Jesucristo 100%, el mensaje que cambia, que transforma, un mensaje de amor y esperanza para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia. Así es, preciosa familia. Y el tema de hoy te va a encantar. Aviva el amor. Así es, el tema de hoy se titula Aviva el amor. Somos los pastores Javier y Carolina Morín y pues estamos muy contentos con lo que Dios está haciendo. Los comentarios que recibimos, las personas que están siendo alimentadas por esta palabra, porque recuérdate que de eso depende tu vida y mi vida, del alimento, eso que nos nutre, eso que nos fortalece nuestra identidad, nos recuerda nuestra herencia y nos enseña cómo ser influencia de esa nueva vida que tenemos ahora en Cristo. Pero de eso se trata, preciosa vamos familia. ya de lleno a la palabra. Y cuando hablamos pues de aviva el amor, vamos a entender algo muy importante porque aunque es un mensaje que está dirigido para todo el mundo, específicamente está dirigido para personas muy especiales de parte de Dios, que son aquellas personas que le han dicho sí a Jesús. Y hoy Dios quiere hablarte y traerte una palabra que va a sacudir los cimientos y que te va a mover el piso y te va a recordar el propósito para lo cual estamos acá en la tierra. La Biblia, como todos sabemos, significa en el griego biblioteca pequeña. Sí, es la evidencia más grande de la existencia de Dios, es la palabra de Dios. Sí, ciertamente Dios usó a los hombres. Estamos hablando que Dios usó cerca de 40 escritores, son 40 escritores en un periodo de 1600 años, que ninguno se contradijo, todos concordaron con un mensaje. Y de todos esos libros, pues suman aproximadamente 31.102 versículos. Pero de esos versículos, de todos esos libros, hay dos mensajes poderosísimos. Número uno, el mensaje de salvación y esperanza para la humanidad. Como dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El mensaje de salvación, la gracia de Dios, el nuevo pacto, que somos salvos por gracia, por lo que Cristo hizo. Él fue a la cruz a morir por nosotros y por medio de ese sacrificio perfecto, el ser humano puede volver a tener vida eterna, que fue lo que se perdió en el jardín del Edén. Y de todos esos mensajes tenemos el segundo, que son los mensajes proféticos, las profecías, lo que Dios declaró y dijo que iba a acontecer. Todo está escrito, ya todo fue escrito y está aconteciendo y tiene que pasar así como está escrito en la palabra de Dios, y estamos en la recta final. De todos esos versículos, hay un versículo que resalta sobre todos ellos y que nos deja saber claramente en los tiempos que estamos viviendo. ¿Sí? Y eso es muy importante que entendamos, y para eso vamos a ir de lleno ya a ese versículo que habló nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, versículo 12, porque leyendo esta escritura vamos a entender proféticamente los tiempos que estamos viviendo, qué es lo que Dios va a hacer, ¿sí? Porque Dios tiene un plan maravilloso y a quienes Dios va a usar para llevar a cabo ese plan. Mateo 24:12 dice así la palabra de Dios. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así es, ese fue Mateo 24, versículos 12 y 13. Fíjese bien, si nosotros leemos esto y no entendemos el mensaje de salvación, el mensaje de la gracia de Dios, no vamos a confundir, porque inmediatamente vamos a ver un versículo que dice, pero el que persevere hasta el fin. O sea que la salvación es una perseverancia del ser humano que tiene que obrar para merecer la salvación. No. Eso no es lo que está hablando acá. Por eso es importante y siempre yo les recomiendo que si no entiende bien el ministerio que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, cuando vino, se va a confundir a quién le habló, qué estaba hablando.
Por eso siempre les recordamos que debemos de trazar correctamente la palabra para no hacer que la palabra de Dios diga una cosa diferente, porque Dios no se va a contradecir. La salvación es por gracia y el día que tú le entregaste tu vida a Cristo, ya tú fuiste salvo, tú naciste de nuevo, pasaste del reino de tiniebla al reino de la luz, la vida de Dios fue impartida a ti y a mí, nos cambió el ADN, nos sacaron de Adán y nos metieron en Cristo. Ya tú no tienes que cuestionar eso más, porque a veces cuando las personas leen esto, ay, ¿estaré yo perseverando? Uy, Señor, no he estado perseverando. No, eso no es lo que está hablando acá. Claramente esto es una palabra profética. Dice, debido al aumento de la iniquidad. Esa palabra iniquidad, su significado quiere decir una vida sin Dios, una vida sin ley, una vida sin freno. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Estamos en una sociedad con una conciencia cauterizada, donde a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. Nunca habíamos visto el satanismo a pedir de boca en todas las esferas. Lo que estamos viendo es simplemente un poquitico de lo que va a venir de ese sistema global, mundial, anticristo, que va a ser la parte final de lo que Satanás quiere. Satanás odia a la humanidad, odia al ser humano, lo quiere desaparecer porque el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios y Él nos detesta, Él nos odia, Él odia al ser humano. Por eso Él vino a una misión, vino a robar, matar y destruir, pero nuestro Señor Jesucristo lo dejó bien claro y dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces dice claramente, dice, y debido al aumento de esta vida sin Dios, desenfrenada, la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. ¿Está viendo? El amor de muchos. Entonces tenemos que entender claramente algo. ¿A quién le está hablando el Señor aquí? ¿A quién se está refiriendo el Señor? ¿Y por qué Él dice que el que persevera hasta el fin será salvo? ¿Salvo de qué? Pues salvo de eso que está pasando, de eso que está sucediendo, de ese espíritu que está encegueciendo, que está totalmente adormeciendo a las personas, que los está distrayendo, que los está embrujando, que los está hechizando. Entonces, claramente tenemos que identificar lo que dice la palabra. Sí, en la Nueva Traducción Viviente dice, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver y hacernos la siguiente pregunta. ¿A quién está dirigida esta profecía? ¿Al mundo o a la iglesia? Cuando hablo de mundo, me refiero a todas esas personas que no han nacido de nuevo. Y cuando hablo de la iglesia, me refiero a todas esas personas que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. La respuesta es a la iglesia. ¿Por qué a la iglesia? Porque a la iglesia, es decir, a ti y a mí, fue que Dios derramó su amor en nosotros. Veamos en Romanos 5:5 para que aclaremos esto. Dice así, Romanos 5:5. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Exactamente. Entonces, ¿a quién Dios derramó su amor? ¿A quiénes? A aquellos que le dijeron sí a Jesús, aquellos que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador y hemos experimentado el nuevo nacimiento. Entonces ahora el amor de Dios está en nosotros. El que no ha nacido de nuevo no sabe amar. El que no ha nacido de nuevo no entiende de amor. Lo que conoce es un sentimiento de amor, lo que conoce son emociones, pero no conoce el amor verdadero, porque el amor verdadero es Dios. Dios es amor, ¿me está entendiendo? Dios es amor, Dios no tiene amor, Él es amor. Y cuando tú y yo nacimos de nuevo, su amor fue derramado en nosotros. Entonces, solamente se puede enfriar el amor en aquel a quienes Dios derramó el amor. ¿Y a quién lo derramó? A su iglesia. Entonces su iglesia, que en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos muy importantes porque estamos muy cerca de la venida de nuestro Señor, la iglesia está adormecida. Fíjese bien lo que dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, para que aclaremos esto. Porque hay personas que piensan que todo el mundo tiene amor. Amor no. El que no conoce a Cristo, el que no ha nacido de nuevo, no tiene el amor de Dios y no sabe amar. ¿Cómo va a saber amar si no tiene amor viviendo en ellos? Yo entiendo que el ser humano tiene la capacidad de desarrollar amor, sentimientos de amor por un gato, por un perro, por una persona. Pero el amor verdadero es Dios. Mira lo que dice la palabra. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios
y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Correcto, entonces ahí lo tenemos claro. Entonces, la profecía está dirigida ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia. ¿Y qué sucede cuando el amor se enfría? ¿Qué sucede cuando el amor es como decir, cuando se apaga la luz, cuando no está la luz? Simplemente se va a manifestar la tiniebla que está ahí, porque las tinieblas son la ausencia de la luz. Entonces la maldad se multiplica. ¿Por qué? Porque hay un enfriamiento del amor de Dios en la vida de los creyentes, en donde ya el creyente ama más al mundo, ama más las cosas del mundo, está más comprometido con el mundo, con el sistema, con todo lo que le rodea, que con lo de Dios, para lo cual Dios nos dejó aquí en la tierra. Dios no nos dejó aquí en la tierra solo para que estuviéramos simplemente desarrollando nuestra vida, nuestros sueños. No, con esto no te quiero decir que lo que estés haciendo está mal. Lo que te estoy diciendo es que tú estás acá con un propósito, y es que el amor de Dios se manifiesta a través de tu vida y de mi vida, y que alguien más pueda llegar al conocimiento de Jesucristo en el área que Dios te haya colocado. No puedes perder esa prioridad, que estamos aquí para servir, que cuando Dios nos da es para que demos, que cuando Dios nos enseña es para que enseñemos, cuando Dios nos capacita es para que capacitemos a otros. Somos un canal de bendición, somos un instrumento de Dios aquí en la tierra. Entonces, fíjate bien esto, porque es sumamente importante. Dice, el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no ha sido derramado. Entonces, cuando el Señor está hablando esta profecía, la está hablando específicamente a la iglesia, a su iglesia. Que fue engañada. Que ha sido engañada, y sobre todo los sistemas que estamos viviendo ahora, sistemas donde se ha multiplicado el engaño, la maldad, y la iglesia está jugando a religión. Cada quien está en su club, cada quien está en su círculo, cada quien está en lo suyo, y no estamos siendo de impacto verdaderamente a la comunidad, no estamos siendo de impacto dentro de nuestra propia familia, sino que todo lo contrario. Las personas se quedaron jugando a una religión y piensan que con un día a la semana ya cumplí con Dios, con un día a la semana ya estoy bien, ya resolví mi asunto de conciencia. No. Tú naciste de nuevo con un propósito de Dios. Tú naciste de nuevo para ser parte de un plan mucho más grande que tu plan, que mi plan. Porque los planes de Dios son mejores, porque los pensamientos de Dios son más grandes, porque lo que Dios tiene para su iglesia es grandioso. Cuando la iglesia comenzó, la palabra decía que nadie decía tener nada suyo propio, sino tenían todas las cosas en común. No había necesidad en ninguno de ellos. Y Dios añadía. ¿Por qué? Por causa de este amor, añadía a los que habían de ser salvos. ¿Qué dijo el Señor? Que nos iban a conocer a nosotros por el amor que hay entre nosotros. El Señor dijo, van a saber que son mis discípulos por el amor que hay entre ustedes. Pero si nosotros andamos alándonos por el cabello y andamos criticándonos, y uno tirándole al otro y tirándole al otro, escúcheme bien una cosa. Yo tengo muy clara mi doctrina, lo que yo predico, pero yo no soy dogmático. Yo no tengo que estar de acuerdo con todos mis compañeros de otros ministerios, mientras estemos predicando al mismo Cristo, mientras estemos predicando solo salvación a través de Cristo, mientras estemos enfocados en el mensaje central del evangelio, del amor y la gracia de Dios. Tú y yo estamos unidos en un espíritu, en un sentir, en un propósito. Podemos diferir en muchas áreas doctrinales que quizás uno las tengan reveladas y otros no las tengan reveladas, pero al final tú y yo tenemos todo lo que Dios dice que ya tenemos, lo creas o no lo creas. Y eso no va a ser motivo en mi vida de yo dividirme de ti, porque tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Me entienden lo que estoy hablando? Es tiempo que entendamos esa revelación, porque cuando el amor se enfría, comenzamos a hacernos daños dentro del mismo cuerpo y comenzamos a ser neutralizados por el enemigo. Entonces, la gran mayoría de los cristianos, ¿sí?, están despiertos al mundo, están despiertos a la carne,
y dormidos para Dios totalmente. Le puede pasar al Espíritu Santo con un sombrero rojo, bien llamativo, y no se dan cuenta. Dios les está hablando todos los días y hay una cantidad de voces. Está la voz de TikTok hablándote, la voz de Instagram, la voz de Facebook, la voz de YouTube, la voz de todo el mundo y la voz de Dios. ¿Qué? Y agarras eso y comienzas a comer de uno, a comer del otro, y por eso tienes la confusión que tienes. Por eso tienes ese estómago Malestar espiritual, un malestar, porque tienes un Claro. desorden en la comida y escuchas una cosa y comes de la otra y criticas y opinas. Eso no es del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué significa la palabra avivamiento? Significa un despertar espiritual, significa despertarse. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 2 al 11. Primera de Tesalonicenses, ¿sí? Esa palabra avivamiento significa un despertar espiritual, un despertar a ese adormecimiento que tiene hoy en día la iglesia. Los líderes tienen que despertar y entender cuál es el mensaje que nos une, cuál es el propósito que tenemos, cuál es el enfoque que tenemos que tener, y es una vida más para Cristo, un matrimonio más para Cristo, una familia más para Cristo, porque nuestro Señor viene más pronto de lo que tú y yo pensamos. Leamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 2 al 11. Dice así: Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Así que no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. así es. Esto es una exhortación muy clara. Wow. Y la exhortación va para que despertemos. Sí, para que despertemos. ¿Despertemos a qué? A que hay un espíritu moviéndose de una manera muy potente, y el espíritu del anticristo, que siempre ha estado rondando, pero nunca antes como lo está ahora. Estamos viendo cómo el escenario se está preparando para lo que va a ser esa dictadura mundial, ese sistema de control totalitario. Pero tengo noticias para ti. Viene un avivamiento, un despertar de la iglesia para recoger la última cosecha de almas antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas cosas van a pasar, no voy a entrar en detalles en esa, la palabra lo habla claramente, quizás en otra oportunidad, pero quiero que sepas que estamos viviendo, estamos acercándonos y ya entrando en los tiempos más gloriosos que Dios preparó para su iglesia. Porque si el comienzo de la iglesia fue como fue, yo creo que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar cómo va a ser la recta final de esto. Va a ser glorioso, glorioso. Mira lo que dice la palabra en Primera de Juan, en el capítulo 2, del versículo 15 al 17, porque es importante que entendamos esto. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque o estás conectado con el Espíritu de Dios o estás conectado con el Espíritu del mundo. Y puedes ser un cristiano nacido de nuevo, conectado con el Espíritu del mundo totalmente. Fíjese bien. Dormido. Dormido. Cuando
Cuando la palabra habla de estar dormido, eso no quiere decir que no estés despierto. Estás despierto a otra cosa. Estás despierto a otra cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estás dormido total. Estás dormido a lo de Dios. No te enteras de lo que está pasando espiritualmente. No te enteras de lo que está pasando realmente detrás de todo eso que te pinta el sistema del mundo, que es un sistema de engaños, un sistema de mentira. En el sistema del mundo no hay verdad. Todo ha sido mentira desde el comienzo. Todo ha sido un engaño. Todo es, como quien dice, un espejismo. Un espejismo. Todo es mentira. No hay verdad. La única verdad es Cristo. Punto. Mira lo que dice 1 Juan capítulo 2, versículo 15, del 15 al 17. Dice así: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pues yo creo que más claro no está. ¿A quién le está hablando? Te está hablando a ti, hijo de Dios. Te está hablando a ti, iglesia de Cristo. Te está hablando a ti que has nacido de nuevo. Sí. Te dice, no ames al mundo, no ames ese sistema. Ese sistema es de engaño. Ahí no hay nada bueno. No te apegues al mundo. La salud está en Cristo. La prosperidad real está en Cristo. La vida está en Cristo. En el mundo no hay nada. El mundo te ofrece cosas y las tienes ahora y mañana no tienes nada. Lo de Dios es eterno, permanente, nadie te lo puede quitar, nadie te lo puede arrebatar, lo que Cristo nos ha dado. Él dice, no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces, cuando yo veo a una persona que ha nacido de nuevo y está apegado al mundo y a las cosas del mundo, es porque no se le ha revelado, está dormido. No se le ha revelado quién es en Cristo, no se le ha revelado el amor del Padre que está en él, que es mucho más grande, que lo que tú tienes en Cristo es mucho más grande y más valioso que cualquier porquería que te pueda ofrecer el mundo, porque al final todo lo que el mundo te ofrece, no importa en la bandeja que te la pongas, si es una bandeja de oro, de plata, de diamante, es porquería, es basura. No hay nada real en ese sistema, ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, fíjate, el amor del Padre no está en él. Aquí está hablando obviamente de personas que no han nacido de nuevo, de personas que naturalmente eso es lo que por donde ellos andan, por donde ellos caminan. Pero tú que has nacido de nuevo, que sigas dejándote engañar en apegarte a cosas que no te ofrecen nada, porque la única seguridad verdadera está en Cristo. Fíjate, si la seguridad en Cristo es tan real que la misma palabra dice que aún en tu vejez yo te cuidaré y no te dejaré. Y no te faltará nada. Por eso el Señor nos dice, no te preocupes, el que comerás, el que vestirás, que no te preocupes si Dios toma cuidado de las aves. Dios mira los lirios del campo, que ni siquiera Salomón, quien ha sido el hombre en la historia de la humanidad más rico, ni siquiera se vistió como un lirio. Y Dios dice, yo voy a tomar cuidado de ti. No te apegues a esa falsedad, no te apegues a ese sistema económico falso y real que no existe. Eso que crearon del dinero, eso no existe. Eso es un sistema de engaño que tiene a la gente esclavizada buscando al Dios dinero, al Dios mamón. Y con eso te han robado tus sueños, te han robado la visión de Dios, te han robado el propósito, tan solo esclavizado. Anteriormente, cuando los egipcios estaban fabricando ladrillos, ahora las personas están detrás del dinero sin ningún propósito aquí en la tierra. Hasta que envejecen. Y no se supone. No se supone que tú como un hijo de Dios estés viviendo eso. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ahora no dice que lo que hay, la pasión de la carne, la pasión de los ojos. Oh, quiero una casa más grande. Oh, quiero este carro. Oh, quiero esto. No, ahora tengo esta marca. Y ahora voy a usar esto. No, porque esos son problemas de identidad. Bueno, tú estás buscando identidad en una profesión, buscando identidad en estudio, buscando identidad en dinero. En ropa. En ropa. Eso es lo más bajo que hay para un hijo de Dios. Tú estás vestido con una vestidura celestial. Tú eres de la realeza, tú eres hijo del Dios Todopoderoso, creador de todo lo que se ve y lo que no se ve. ¿Sí? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Tenemos un propósito grande y eterno aquí en la tierra para estar perdiendo el tiempo en esto. Dice,
Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Nada de eso viene de Dios. Por eso a veces yo escucho personas que me dicen, no, a fulano, y cómo Dios lo ha bendecido. No, es un esclavo de su empresa, un esclavo del trabajo. Todo lo que hace es ponerse a hacer dinero, no tiene vida. Esa no es bendición de Dios, eso no es prosperidad de Dios. La prosperidad de Dios es integral y nada de eso proviene del Padre. Lo que Dios da no añade tristeza. Lo que Dios da no te roba tu tiempo de calidad con tu esposa, con tu familia. Lo que Dios te da no te desenfoca del plan de Dios. Lo que Dios te da no te hace una persona arrogante, prepotente. O lo que Dios te da no te lleva a poner tu confianza en esa falsedad totalmente. Yo sé que Dios te está hablando en este momento. Yo sé que el Espíritu de Dios te está hablando para que despiertes de esa pesadilla y te conectes verdaderamente con el sueño de Dios y entonces avives el amor de Dios que está en ti. Sí, qué bendición es tener recursos para ayudar a otros, pero ¿qué es el dinero o las posesiones materiales, sino herramientas que Dios nos da para poder uno ser un canal de bendición para otro y poder comunicarles el mensaje? Sí, porque darle algo a alguien y no comunicarle el mensaje de Jesucristo es no haberle dado nada, porque eso que le diste lo va a usar y se le va a acabar o se le va a dañar, pero cuando le das a Jesucristo es un regalo eterno, el regalo de la vida eterna. Gracias. Es tiempo de despertar, iglesia, es tiempo de despertar, hijo de Dios, es tiempo de avivar el amor de Dios, y el amor de Dios se aviva simplemente tomando conciencia de quién eres y entendiendo que nada de eso proviene del Padre. Desenfocarte totalmente de lo del mundo y enfocarte de lo de Dios. Dice la palabra, busca el reino de Dios primero y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si Dios va a añadir a tu vida porque tiene un plan y te va a entregar muchos bienes, Él lo va a hacer, pero tú no lo vas a buscar. Tú vas a buscar es el cómo estar conectado todos los días con ese plan maravilloso de Dios, de ser un canal del amor de Dios para otras personas, de ser un canal, un instrumento de Dios para que otros conozcan el verdadero amor, el amor que cambia, el amor que transforma a Jesucristo. Tú que estás viendo este video quizás por primera vez, queremos hacerte esta invitación. Que recibas el amor de los amores, Jesucristo, que recibas ese regalo de salvación y vida eterna. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Ahí donde estás, ¿por qué no repites con nosotros y diles, Señor Jesús, en este día creo que tú eres Dios que te hiciste hombre, fuiste a la cruz a morir por mí. Gracias porque con la sangre que derramaste recibo el perdón de todos mis pecados y con ese sacrificio, con ese cuerpo recibo el regalo de la vida eterna. Gracias Señor Jesucristo, salvo soy, hoy nazco de nuevo, me haces una nueva criatura, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. De ahora en adelante solo a ti serviré, solo a ti seguiré, salvo soy. Gracias Jesús, tú eres mi Señor y mi único Dios y Salvador. Queremos felicitarte y darte la bienvenida a la familia más feliz de la tierra, la familia de los hijos de Dios, todos aquellos que han nacido de nuevo. Así es, preciosa familia. Y para todos aquellos que ya somos hijos de Dios, tenemos que estar pilas, estar despiertos a lo de Dios, dormidos y muertos para el mundo, pero despiertos para Dios. Así es, despiertos, alertas, porque Cristo viene más pronto de lo que tú y yo pensamos y estamos empezando en lo mejor que Dios ha preparado, porque lo mejor ya comenzó. Bueno familia, estos fueron sus pastores Javier y Carolina Morín de Génesis 1:27 Family, diciéndoles hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Bendiciones.